Hola, les vuelvo a saludar, aunque no sé cuándo van a estar viendo esto. Para mí es un hola repetido porque terminé de grabar el video anterior hoy mismo, pero no sea cuestión de que digan que soy un maleducado y no los saludo cuando están escuchando este video otro día. Vamos a seguir ahora con lo que prometimos en el episodio anterior, que tenía que ver con los gráficos y las cuentas con el tema del consumo y el ahorro. Para comenzar, vamos a ver algunas escenas del episodio anterior que nos van a servir para avanzar con lo que viene en este episodio. El primero tenía que ver con la curva de consumo, que consistía en aplicar el supuesto de ceteris paribus a todo lo que era diferente del ingreso disponible, con lo cual nos quedaba una función con una sola variable que la llamábamos curva porque la podíamos dibujar en una hoja de papel. A todo esto les recomiendo que para este episodio tengan a mano papel, virome, lápiz, algo y tratar de ir siguiendo los procedimientos, los dibujos y las cuentas en su propia casa. Necesitamos para trabajar ahora recordar la ley psicológica fundamental que, como ya dijimos, había sido enunciada por Keynes y que decía que a medida que aumentaba el ingreso disponible, el consumo aumentaba, pero cada vez en menor proporción. Esto significa dos cosas. El primero habla de la relación directa entre el consumo y el ingreso disponible, lo que está representado con el signo más abajo del ingreso disponible en la fórmula de arriba, y que lo haga cada vez en menor proporción significa que la propensión marginal a consumir disminuye a medida que aumenta el ingreso. Lo otro que nos interesa es el concepto de consumo autónomo, que era aquel consumo que se producía en ausencia de ingresos y que se basaba en que las familias podían seguir consumiendo sobre la base del ahorro de periodos anteriores o bien comprometiendo el ahorro de periodos futuros. Y finalmente, que la curva de ahorro la despejábamos de saber que el ingreso disponible podía gastarse o bien en consumir o guardarse en forma de ahorro, por lo tanto el ahorro resulta de la diferencia entre el ingreso disponible y el gasto en consumo de las familias. Dicho esto, vamos a los gráficos. Estos gráficos tienen la misma escala en los dos ejes. El consumo se mide en dinero, en pesos, y el ingreso disponible también se mide en pesos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque la escala de los dos ejes tiene que ser necesariamente la misma. Por otro lado, esta línea a 45 grados que atraviesa en diagonal los cuadraditos representa todos los puntos en los cuales el consumo sería exactamente igual que el ingreso disponible. Si un punto de la curva de consumo está por encima de esa diagonal, significa que se está gastando más que el ingreso disponible. Y si un punto está por debajo de esa línea 45 grados, significa que se está gastando en consumo menos que el ingreso disponible. Ahora dibujemos la función de consumo. Lo primero que dibujamos es el consumo autónomo, esta es la ordenada al origen, que era ese gasto en consumo que se realizaba en ausencia de ingresos. Para el ingreso ceros, el valor de consumo es el valor del consumo autónomo. Y luego la curva que representa la ley psicológica fundamental. A medida que el ingreso aumenta, el consumo también aumenta, pero cada vez en menor proporción. Acá hay un punto importante que es donde se cortan la curva de consumo con la recta 45 grados, que es el lugar donde el consumo es exactamente igual que el ingreso. Esto es que la propensión media a consumir, o sea, consumo sobre ingreso disponible, da 1. Vamos a ver ahora el ahorro. Cuando hacemos el ahorro, fíjense que también tenemos un sistema de dos ejes, otra vez la escala es la misma en el eje vertical y en el eje horizontal, pero el cero no está en la parte inferior del gráfico, sino que está en un valor intermedio, y eso es porque nosotros empezamos endeudándonos, o mejor dicho, desahorrando. Cuando se gasta el consumo autónomo, que es mayor que el ingreso porque es cero, eso significa un desahorro del mismo valor. Algunos autores lo llaman desahorro autónomo. Otro punto fácil de encontrar en la curva de ahorro es donde el ahorro vale cero. Esto va a ser en correspondencia con donde el consumo es igual al ingreso disponible. Si se gasta todo el ingreso en consumir, no queda nada del ingreso para ahorrar. Con esos dos puntos ya tenemos dos lugares por donde va a pasar nuestra curva o función de ahorro. Y ahora para encontrar otro punto lo que miramos es cuánto excede
el consumo, el valor del ingreso disponible. Por ejemplo, en relación con esa línea vertical celeste, ese segmento rojo es lo que nos muestra cuánto excede para ese nivel de ingreso el consumo al ingreso disponible. Por lo tanto, eso va a ser un desahorro en el gráfico de ahorro. Otra vez está gastando más de lo que ingresa y repetimos este procedimiento para distintas verticales. Aquí es el segmento de lo que excede el gasto en consumo al ingreso y aquí sería un desahorro de valor equivalente. Lo mismo para esta línea. Y lo mismo cuando ya pasamos la propensión media a consumir igual a 1, donde ahora el consumo está por debajo del ingreso disponible, o sea que se gasta en consumo menos de lo que ingresa y ese es un ahorro genuino. Ahí estamos teniendo un exceso de ingreso comparado con el consumo y lo mismo hacemos para esta otra línea vertical y uniendo estos puntos obtenemos la curva o función de ahorro. Desde donde la propensión media a consumir es igual a 1 y la propensión media a ahorrar es igual a 0, hacia la derecha se dice que hay ahorro, sobra dinero del ingreso disponible después de lo que se gasta en consumo, y a la izquierda decimos que hay desahorro. En esta materia, por suerte, vamos a simplificar la curva de consumo y la vamos a transformar en una recta. Operativamente, igual el resultado es parecido, aunque hay que tener en cuenta que la ley psicológica fundamental trata de representar mejor la realidad. Partimos del consumo autónomo y donde la recta de consumo se corta con la línea 45 grados, obtenemos el punto donde el consumo es igual al ingreso disponible o la propensión media a consumir es igual a 1. Y para dibujar ahorro, procedemos de la misma manera. La curva de ahorro va a partir del consumo autónomo mirado como negativo, desahorro autónomo. Se va a hacer 0 el ahorro en el lugar donde la propensión media a consumir es igual a 1, que significa que el ahorro es igual a 0 o la propensión media a ahorrar es igual a 0. Y procedemos de la misma manera viendo los segmentos en los cuales el consumo sobrepasa el ingreso disponible a la izquierda de ese punto donde el ahorro vale 0 y reproduciendo los segmentos en el gráfico de abajo como desahorro y a la derecha de ese lugar donde la propensión media a consumir vale 1 tenemos que empieza el ahorro. Ponemos los puntos y uniéndolos esos segmentos obtenemos la curva de ahorro que también resulta una recta. A la derecha de donde el ahorro vale 0 y el consumo es igual al ingreso disponible empieza el ahorro y a la izquierda hay desahorro. Vamos a ver un poquito más de las curvas de consumo de ahorro en cuanto a lo formal. La curva de consumo está definida por esta función. El consumo es el consumo autónomo, el punto de partida cuando el ingreso valía 0, más la propensión marginal a consumir, lo que se gasta en consumo de cada peso adicional, por el ingreso disponible. Por otro lado, sabemos que el ahorro va a ser el ingreso disponible menos el consumo. Reemplazamos el consumo por su fórmula, entre paréntesis, y luego eliminamos el paréntesis que le cambia el signo a todo lo que estaba dentro del paréntesis y nos queda ahorro igual a ingreso disponible menos consumo autónomo menos la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Y lo que vamos a hacer va a ser sacar factor común de los términos donde aparece el ingreso disponible y nos queda ahorro igual menos el consumo autónomo, también llamado desahorro autónomo, más 1 menos la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, y como la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar sumaban 1, eso es la propensión marginal a ahorrar. Vamos a ver ahora una curva con los números puestos. Esta curva de consumo responde a esa ecuación. El consumo es 200 más 0,50 del ingreso disponible. Eso significa el consumo autónomo es 200, la propensión marginal a consumir es 0,50, que se interpreta diciendo que por cada peso adicional de ingreso, 0,50 se dedica al consumo. El ahorro va a ser menos 200, menos el consumo autónomo, más 0,50 por el ingreso disponible. Pero este 0,50 es la propensión marginal a ahorrar, que es 1 menos la propensión marginal a consumir. En el punto 1, si queremos calcular
el valor de la propensión media a consumir, ahí está marcado el punto 1 y vemos que tiene un ingreso disponible de 600 y un nivel de consumo de 500, hacemos consumo sobre ingreso disponible, esto es 500 dividido 600 y da 0,833. En cambio, la propensión marginal a consumir se calcula entre dos puntos, S.1 y S.2. Y aquí vemos, el incremento del consumo entre el punto 1 y el punto 2 son 50 y el incremento del ingreso entre el punto 1 y el punto 2 son 100. O sea que la propensión marginal a consumir va a ser el incremento del consumo, 50, dividido el incremento del ingreso, que son 100, y da 0,50. Vamos a ver ahora cómo completar una tabla a partir de ciertos valores. Fíjense que acá tenemos una tabla en la que aparecen diferentes niveles de ingresos, aparecen dos niveles de consumo, un nivel de ahorro, y tenemos para calcular la propensión media a consumir, la propensión media a ahorrar, las marginales a consumir y ahorrar, y todo lo podemos hacer sobre la base de esos tres datos que tenemos de consumo y ahorro para cada nivel de ingreso. Para eso vamos a recordar lo que vimos de la relación entre el consumo, el ahorro, la propensión media a consumir y media a ahorrar, la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. Sabemos que el ingreso disponible es consumo más ahorro, por lo tanto, si queremos calcular el ahorro y conocemos el ingreso disponible y el consumo, basta con restarle el consumo al ingreso disponible. Y si conocemos el ahorro y el ingreso disponible, para obtener el consumo, basta con restarle al ingreso disponible el ahorro. Por ejemplo, si el ingreso disponible es de 200 y el consumo es de 250, como consumo más ahorro tienen que sumar el ingreso disponible, el único valor que puede tomar el ahorro es menos 50, o sea, hay desahorro. En el siguiente caso tenemos 400 de ingreso disponible y el ahorro vale 0, por lo tanto el consumo vale lo mismo que el ingreso disponible, esto es 400. Y en el siguiente caso el ingreso disponible vale 600 y el consumo es menor, son 550, por lo tanto el ahorro va a ser la diferencia entre los dos, va a ser 50. En el ahorro le pongo el signo porque el ahorro puede tener signo negativo, desahorro, o signo positivo, ahorro. Todos los demás valores solo pueden ser positivos. Nos quedan un par de renglones ahí por completar, pero vamos a avanzar para poder hacerlo. Vamos a las propensiones marginales. Lo importante es que las propensiones marginales, como ya dijimos, se calculaban entre dos puntos. Por eso los renglones para las propensiones marginales están intermedios entre los renglones del consumo y del ingreso disponible, o del ahorro y del ingreso disponible. Recordemos que la propensión marginal a consumir era el incremento del consumo dividido el incremento del ingreso disponible. La propensión marginal a ahorrar era el incremento del ahorro dividido el incremento del ingreso disponible. Y la propensión marginal a consumir sumada con la propensión marginal a ahorrar daba 1. Vamos ahora a este primer casillero. ¿Cuánto varía el consumo entre el ingreso de 200 y el ingreso de 400? Varía 150, la diferencia entre 250 y 400. ¿Cuánto es el incremento del ingreso entre 200 y 400? Es 200. De 200 a 400 hay 200 pesos de diferencia. Dividimos el incremento del consumo dividido el incremento del ingreso y nos da la propensión marginal a consumir, que es 0,75. Lo mismo podemos hacer con la propensión marginal a ahorrar entre los niveles de ingreso de 400 y 600. El incremento del ahorro es de 0 a 50, o sea son 50, y el incremento del ingreso es de 400 a 600, o sea son 200. 50 dividido 200 da 0,25. También podemos calcular la propensión marginal a ahorrar como 1 menos la propensión marginal a consumir, porque sabíamos que sumaban 1, con lo cual podríamos calcular la propensión marginal a ahorrar como 1 menos 0,75, que da 0,25, el mismo valor que calculamos recién. Y lo mismo podemos, conociendo la propensión marginal a ahorrar, obtener la propensión marginal a consumir haciendo 1 menos la propensión marginal a ahorrar. Como estamos trabajando con rectas de consumo y rectas de ahorro, la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar son constantes, valen lo mismo para toda la recta porque son la pendiente de la recta.
Vamos a ver ahora cómo obtener los puntos faltantes o los datos faltantes de consumo y de ahorro. Nosotros sabemos, además, que la propensión media a consumir es el consumo sobre el ingreso disponible, la propensión media a ahorrar es el ahorro sobre el ingreso disponible y la suma de las dos propensiones medias da 1. Y conocemos la fórmula de consumo, consumo igual consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Seleccionamos uno de los renglones de la tabla donde conocemos el valor del ingreso disponible y del consumo y lo reemplazamos en esta fórmula. 250, que es el nivel de consumo, va a ser el consumo autónomo más 0,75 por 200, que es el ingreso disponible, y la única incógnita que tenemos es el consumo autónomo. Así que procedemos a despejar. 0,75 por 200 da 150, la fórmula queda 250 igual al consumo autónomo más 150, y el único valor que puede tomar el consumo autónomo de aquí es valer 100 para que 100 más 150 valga los 250 que están a la izquierda. O sea que ahora ya conocemos el valor del consumo autónomo y podemos expresar nuestra función de consumo en función del consumo autónomo y del ingreso disponible. Si reemplazamos los distintos valores de ingreso disponible que tenemos, donde faltan los datos, que son 0 y 800, podemos calcular el consumo para esos niveles de ingresos. Para ingreso igual a 0, el consumo da el consumo autónomo 100 y el ahorro da menos 100, porque al no haber ingresos, ese consumo autónomo se transforma en desahorro, ya lo habíamos visto en el gráfico. Y para el valor de 800, 0,75 por 800 da 600, 600 más 10 da 700, y ahora el ahorro lo calculamos como el ingreso disponible menos el consumo y nos da 100 positivo. Propensión media a consumir es el nivel de consumo sobre el nivel de ingreso, pero en este primer renglón el ingreso vale 0 y era ese que nos daba infinito, o en el caso del ahorro menos infinito, la propensión media a ahorrar. Vamos a poner unas rayas diciendo no tenemos valor para esas propensiones y pasamos al renglón siguiente. Para 250 de consumo lo dividimos los 200 de ingreso y da 1,25. La propensión media a ahorrar la podríamos calcular como menos 50 el nivel de ahorro dividido 200 el nivel de ingreso, o hacer 1 menos 1,25 y da menos 0,25. Cuando gastamos todo el ingreso, la propensión media a consumir vale 1, porque consumo e ingresos son iguales, o sea que consumo sobre ingreso disponible da 1, 400 dividido 400, y como sumaba 1 con la propensión media a ahorrar, la propensión media a ahorrar da 0, o también la podemos calcular como 0 dividido 400. Para un nivel de ingreso de 600, la propensión media a consumir va a ser 550, el valor de consumo, dividido 600, el valor del ingreso, y eso da 0,917. La propensión media a ahorrar yo la calculé restándole a 1 la propensión media a consumir, 0,083. Aquí propensión media a consumir 700 dividido 800, 0,875. Propensión media a ahorrar, la diferencia entre 1 y 0,875, y eso da 0,125. Si interpretamos los coeficientes de la propensión marginal, diríamos, de cada peso adicional de ingreso, 0,75 se dedican al consumo y 0,25 se dedican al ahorro. Y si interpretamos una de las propensiones medias, por ejemplo, para un ingreso de 800, diríamos, para un nivel de ingreso de 800, la propensión media a consumir es 0,875, lo que significa que de cada peso de ingresos se consume en promedio 0,875. Diríamos, de cada peso de ingreso se ahorra, en promedio 0,125. Vamos a ver ahora qué otras cosas pueden pasar. Nosotros hicimos, como hacíamos en la demanda, el ceteris paribus. Suponíamos que no cambiaba ningún otro de los determinantes, como las expectativas, los activos disponibles, el acceso al crédito. Pero puede haber casos en los que cambien alguna de las otras cosas, y eso se llaman cambios en el consumo. Por ejemplo, que se reduzca el consumo autónomo. Si se reduce el consumo autónomo, lo que veríamos es que la curva de consumo se desplaza para abajo y diríamos que disminuyó el consumo autónomo y en consecuencia disminuyó el consumo.
pero si para el mismo nivel de ingreso disminuye el consumo, lo que aumenta es el ahorro. El desahorro inicial va a ser menor y de ahí en más el ahorro se va a desplazar hacia arriba y diríamos aumentó el ahorro. Una disminución del consumo autónomo produce una disminución del consumo en general y un aumento del ahorro. Y se desplaza el punto donde la propensión media a consumir vale 1, o sea que el consumo es igual al ingreso, y donde el ahorro vale 0 se desplaza hacia la izquierda. Otro cambio posible podría estar en la propensión marginal. Cuando cambia la propensión marginal, en este caso disminuyó, se gasta menos del ingreso para cada peso adicional. Se ve como un giro de la curva de consumo alrededor del punto donde estaba el consumo autónomo y su correlato es un giro de la curva o función de ahorro en sentido contrario, porque si disminuye la propensión marginal a consumir, se consume menos de cada peso adicional, eso significa que se ahorra más de cada peso adicional y ese desplazamiento otra vez lo que hace es darnos un punto más cercano al origen donde está la propensión media a consumir igual a 1, o sea el consumo es igual al ingreso y donde el ahorro vale 0. La inversión de las empresas. ¿Qué es la inversión? ¿Cómo toman las empresas las decisiones de invertir o no? Bueno, eso viene en el próximo episodio, no se lo pierdan y seguramente les voy a volver a decir hola dentro de 10 minutos, aunque ustedes lo puedan escuchar en días distintos. Esto continuará.